Ya. Le tienes que decir que estamos grabando, ¿eh? Hola, buenos días. Hola, mi querido Emilio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también muy bien, gracias. Contento de estar aquí con ustedes, con Alexa y Paola. Hola, buenos Hola, días. buenos días. Pues nos A ver, presentamos. platícame, Emilio, ponme un poquito en contexto entiendo lo de la entrevista, pero ponme un poquito en contexto, ¿qué estudian? ¿Cuál es la intención de esta entrega de trabajo? Ajá, Y bueno, pues a ver, un poquito atento, explíqueme un par de minutitos de ustedes y luego acabamos, ¿les parece bien? claro que sí. Pues nosotros somos estudiantes de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Estudiamos los tres, Administración y Dirección de Empresas. Vamos en primer semestre. Y el motivo de esta entrevista es para conocer... Oye, entonces ustedes son de la generación que ya se querían ir a estudiar y que no se pudieron ir a estudiar, ¿o qué? Sí, somos Justo de... sí. Exacto. Muy bien. Pues miren, justo tengo un hijo entonces de su edad que está cursando también la carrera en la Anáhuac, pero en Campus Querétaro, y que al igual que ustedes, él ya tenía sus maletas hechas y desafortunadamente, bueno, nosotros aprovechándolo aquí en casa, pero pues ya él queriendo irse a la universidad, como debe de ser. Muy bien. Pues estas preguntas son un poco personales algunas y otras también son para conocerlo a usted y su desarrollo en los negocios en pues, puntos específicos como los equipos de trabajo, negociaciones y cosas por el estilo. Ok, muy bien. También le tenemos que informar que pues, estamos grabando la entrevista, pero es para que sepa. Ok, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, voy a empezar con las preguntas de autoconocimiento. Considero que el autoconocimiento... Oye, pero, perdón, nada más. ¿Los tres estudian la misma carrera? ¿El Sí. trabajo de qué se trata? Nada más para tener un poquito el contexto. ¿De qué se trata el trabajo, Alexa? El Pues trabajo era... es un... Ah, bueno. A ver. Alexa. Pues Tú, Alexa. era... Ok. Entrevistar a un empresario que nos llamara mucho la atención para, pues, como que saber su punto de vista en los negocios y con los temas que hemos visto en todo el semestre. Ok. ¿Por qué pensaron en un servidor? ¿De dónde salió la recomendación? Pues a mí me lo recomendó Cintia de Coparmex Manzanillo. Me dijo que usted era una persona muy preparada y con todos los movimientos en los que está ahorita involucrado, también podría ser muy, muy interesante esta entrevista. Ok, muy bien. Oye, al final acuérdenme de platicarles algo que me gustaría involucrarlos. Ya sí tenemos esta comunicación y yo espero que el día de mañana cualquier cosa que se les ofrezca, cuenten con todo mi apoyo. Yo estoy muy involucrado en todos los temas de jóvenes porque yo fui presidente nacional de empresarios jóvenes de la Coparmex hace algunos ayeres, por supuesto, ¿no? Pero eso quiere decir que mi primera participación en la parte empresarial se dio desde que yo estaba en la universidad, justo donde ustedes están, bueno, justo cuando ustedes están ahorita en la universidad, a mí me tocó empezar a escuchar algo de Coparmex y ahí empecé a involucrarme y posteriormente a participar, ser presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes, participar en Iberoamérica, también con los jóvenes empresarios de Iberoamérica. Me tocó ser vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Y bueno, de ahí ya vine haciendo una carrera de participación dentro de Coparmex y de algunas otras organizaciones. Ahorita estoy en un tema que se llama Sí por México, que a lo mejor también les ha tocado escuchar algo en las redes sociales. Yo soy uno de los voceros a nivel nacional y tenemos una campaña y queremos que participen mucho los jóvenes. Entonces, bueno, esta reunión será de ida y vuelta. Yo cumplo con la parte que me toca
les voy a pedir a ustedes también que me ayuden con otra. ¿Les parece bien? Claro que sí. ¿Justo? Perfecto. Bueno, tenemos un trato. Órale, adelante. Perfecto. Pues Entonces, me gustaría si nos puede explicar un poco de usted y de cómo empezó su vida empresarial. Y pues también ahorita ya nos contó un poco en lo que se ha involucrado en los proyectos. Esa fue, les platico entonces. La otra podríamos decir que fue más informal y les platico yo cómo empieza toda mi actividad empresarial y de ahí empiezo por la parte de los negocios. Esa sería una primera parte, entiendo bien, Emilio, para saber qué es platicarles, ¿sí? Sí, esa es como una introducción. Ujú. Ok, bueno, yo estando en la universidad, en alguna ocasión me toca en alguna de las pláticas que dan normalmente las universidades con el tema de liderazgo. A mí me conectaba mucho ese tema, me gustaba mucho participar, me gusta mucho comprometerme y de alguna manera pues, siempre estaba ahí vinculado con algún grupo de jóvenes, pero yo no hallaba dónde poder desarrollarme de manera pues, más profunda. Ahí es donde me encuentro yo con Coparmex y veo una serie de empresarios que están dando una plática. Hay uno de ellos que en aquel tiempo era don Lorenzo Servitje, que es el dueño de Bimbo, y me inspira muchísimo, pero lo primero que pienso es, me falta toda una vida para alcanzarlo, ¿no? Entonces, como que en ese momento tengo un altibajo, primero wow, qué increíble lo que ha logrado, porque su objetivo era, voy a tener la panadería más grande del mundo y finalmente lo logra. Dice, yo trabajo medio tiempo y era de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, o sea, prácticamente la mitad del día. Y bueno, muchas otras cosas más, pero no logro conectarme yo con él. Y luego viene una persona que es un joven empresario y empieza a platicar de su vida. Lo primero que pienso es, hijo, yo están al lado de alcanzar algunos años. Y hay una conexión entre los jóvenes empresarios y los propios estudiantes, porque además de hablar el mismo lenguaje, además de tener las mismas inquietudes y más o menos pues, somos una generación, por llamarlo de alguna manera, ahí es donde empiezo yo a conectarme y empiezo yo a participar mucho. Me vinculo mucho con la parte de Coparmex. Hay un evento muy importante donde se reúnen todos los empresarios jóvenes de Coparmex a nivel nacional. Precisamente entiendo que de ahí salió Yaya como presidenta hoy el Centro Empresarial y anteriormente pues participando en la Comisión de Empresarios Jóvenes. Algo similar a mí me sucede. Yo participaba en aquel momento, por azares del destino, yo vivía en Celaya. Empiezo a participar ahí en Celaya. Soy presidente de Empresarios Jóvenes de Celaya. Me involucro mucho en el tema nacional y logro ser presidente nacional. Eso me da una perspectiva amplísima de todos los negocios que están sucediendo en México, porque pues, no faltaba que alguien que estaba en el sur me dijera, oye, pues yo vendo guayaberas, y alguien en el norte me dijera, oye, pues yo quiero comprar guayaberas. Entonces empiezo a conectar muchos negocios, pero sobre todo aprender la parte empresarial, ¿no? Ya meterte más de fondo. Muchas cosas que tienes en la universidad, en la parte teórica y que puedes practicarlas o que puedes ya tenerlas en la parte, pues ya de la vida real. Me toca empezar a participar como presidente nacional de empresarios jóvenes en una organización que se llama CIGE, que es la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, donde están aglutinados todos los empresarios jóvenes, pero de Iberoamérica. Empiezo a participar yo representando a México y bueno, logro tener la vicepresidencia en la 9ª conferencia de los ministros de la juventud que se da en Lisboa, Portugal en aquel tiempo. Y pues me abre otra vez un panorama enorme. Yo siempre he dicho que hay una reflexión que yo hago mucho y se las quiero compartir, que cuando yo era chico yo jugaba ahí en un baldío de mi casa, que había muchos, por cierto, que hoy por hoy ya, prácticamente ya no hay. Y ahí jugaba yo fútbol. Un buen día se me va la pelota al otro lado de la barda. Me subo arriba de la barda y cuál va siendo mi sorpresa, que donde cayó la pelota había un campo hermoso para jugar fútbol, ¿no? Entonces dije, ¿cuántos años yo tengo jugando aquí fútbol entre las piedras y la tierra? Y resulta que aquí al lado hay un jardín hermoso y bueno, terminamos ahí pidiéndole permiso a una señora de esa casa y ahí jugamos. La reflexión no es esa. La reflexión es que cuando te subes arriba de una barda, tienes una visión mucho más amplia de las cosas. Y eso es lo que precisamente te da pues el conocer organizaciones, instituciones, personas, porque del nivel de donde tú estás participando,
puedes subirte a una barda, yo le llamo así, y poder ver las cosas de una manera completamente diferente, con horizontes completamente diferentes, no tan lejanos como quisieras, como pretenderías que sucedieran. Ahí participo mucho en la parte de Coparmex. Me toca, prácticamente recorro muchos de los puestos más importantes de la Coparmex. Coparmex es una organización que tiene 36,000 empresas, que reúne el 30% del Producto Interno Bruto de México. Es el único sindicato patronal que hay en México. Y ahí es por participación voluntaria, ahí nadie nos obliga a estar. Básicamente estamos las personas que queremos comprometernos no solamente con el tema de la empresa, sino con la visión y proyecto de país que cada uno pretendemos tener y que nos parece que debe de ser la parte justa. Son principios y valores los que nos rigen, como la solidaridad, la justicia social, el bien común, la subsidiariedad. Y bueno, déjenme detenerme en este último porque en algún momento alguien me preguntaba, oye, dime específicamente qué significa la subsidiariedad. Entiendo la justicia social, entiendo el bien común, entiendo otros principios, pero explícame la subsidiariedad. Y bueno, la subsidiariedad no es otra cosa que en vez de dar el pescado, es enseñar a pescar. Entonces, esa es parte de la responsabilidad que tenemos en la parte del sector empresarial con nuestros colaboradores, ser subsidiarios, apoyarlos en la medida que necesiten para que después lo hagan solos y que puedan crecer, desarrollarse como individuos, poner siempre a la persona al centro como principio y fin de cualquier actividad económica. Esa es la parte más importante en el tema empresarial, muy particularmente de la Coparmex. Y bueno, recientemente terminó mis funciones como secretario general, que es el segundo puesto más importante de la Coparmex. Actualmente soy vicepresidente nacional, tengo los temas de Estado de Derecho y democracia. Y bueno, precisamente ahorita vamos a entrar en un proceso electoral, el proceso electoral más grande que va a haber en la historia de nuestro país, más de 21,137 cargos de elección popular, 500 diputados, 15 gobernadores y todos los alcaldes y los diputados locales y consejos que nos podamos imaginar. Entonces, bueno, pues ahí andamos metidos. Y ya me voy, ahora ya me centro en el tema empresarial. Imagínense la gran oportunidad de todos estos años de poder haber compartido con gente muy valiosa, que es muy generosa, porque te enseña, te inspira, pues, y te abre sus empresas, su forma de ser, y te das cuenta que lo más importante de las empresas es quién las dirige, porque el éxito de la empresa mucho tiene que ver con las características del emprendedor, con las características del liderazgo que tiene la persona que está al frente, porque de ahí permea hacia abajo a toda la organización. Entonces, hay un dicho que dice que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. De nada me sirve que yo diga, yo soy una persona que tengo muy presente a mis colaboradores dentro de mi organización y tengo la oficina más bonita de todas, el baño más espectacular de todos, pero resulta que el baño de los colaboradores es una verdadera tristeza, ¿no? Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que decimos y que la dignidad de nuestros colaboradores siempre esté al centro de nuestra organización. Lo que me ha permitido en la parte empresarial, he desarrollado muchos proyectos, he estado en varias empresas y bueno, dentro de todas ellas, lo que a mí siempre me ha motivado es desarrollarme con un principio humanista, ¿no? Esa es una característica que la aprendí en su momento, si no al 100%, porque nunca será de esa manera, pero sí me dio unas pinceladas de lo que el día de mañana yo quisiera hacer, pues fue evidentemente el perfil y las características de don Lorenzo Servitje, un hombre que enmarca precisamente el liderazgo humanista. Hay una frase de don Lorenzo que dice, no hay pequeños ni medianos empresarios, hay pequeñas y medianas empresas, porque todos los empresarios somos iguales. Desde esa visión es donde empezamos nosotros a trabajar dentro de la parte organizacional, de la parte empresarial. Y bueno, pues ahí es lo que me ha permitido hacer empresa, hacer de los colaboradores partes importantes del negocio. Y una parte muy importante es la rentabilidad del negocio, es básica para su supervivencia. Es absolutamente normal pensar que voy por la parte económica, porque de ahí pues voy a tener el sustento para mi empresa y además el desarrollo de mi propia familia y el desarrollo de las familias de mis colaboradores. Pero siempre debe de ser
muchachos, una consecuencia. Si tu objetivo es la parte económica, la parte de utilidad, que repito, no es que esté mal, pero tienes que ponerlo simple y sencillamente en el lugar donde corresponde. Si tu objetivo es la parte de la utilidad, tarde o temprano tu negocio fenecerá, porque tu objetivo es la parte económica. Si es una consecuencia y tu objetivo es que trascienda tu negocio, y déjame decirles una reflexión, los negocios llegan a una localidad para transformar su entorno. Este es el secreto más grande que es de la empresa. Ya les dije que no hay empresarios pequeños ni medianos, son empresas micro, pequeñas y medianas y grandes, pero la grande en algún momento fue chica. Cualquiera de ellas, la que me digan, empezó en el traspatio de una casa o en el taller de una persona o en la sala de alguien, ¿no? Entonces, partiendo de ese objetivo, si el dinero que voy a obtener es una consecuencia y mi objetivo principal es que esa empresa, donde la voy a colocar, en el entorno donde la voy a poner, es para que transforme la comunidad y eventualmente para que transforme el mundo. Si la visión la tengo arriba de la barda, estaré cumpliendo con los objetivos. Si sigo jugando en la cancha donde juego, pues no pasaré de jugar ahí y ese será mi entorno y mis objetivos estarán claramente limitados al campo donde voy a estar trabajando y colaborando. Entonces la visión tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser una visión general y para eso se construye la visión, por eso se llama visión. No es que la voy a construir de un día para otro, pero esa debe ser mi visión. La visión de don Lorenzo era crear la panadería más grande del mundo. Esa fue su visión y que los colaboradores fueran el centro de la organización, no la parte económica. La parte económica fue la consecuencia de ser la empresa más grande del mundo como una visión y por el otro lado que sus colaboradores estuvieran al centro de la empresa. Esa sería mi participación en esta primera parte. Muchas gracias. No Bueno. sé si faltó algo que tuviera que comentar. ¿No? Okay. Pues, ¿no? Ya no les pregunté cuántas preguntas son y de cada una de qué se trata para no meterme en otra pregunta, en una respuesta. Son como 3 preguntas por tema y son 9, 10 temas más o menos. Ok, bueno, también para no extenderme mucho en las respuestas. Listo. Bueno, entonces empiezo con el primer tema, que es autoconocimiento. Y la primera pregunta es, ¿considera que el autoconocimiento es importante para desempeñarse en el ámbito laboral? La parte del autoconocimiento para el desempeño laboral. Bueno, a ver, sí, por supuesto. La parte de la evaluación de la persona es lo que te va a permitir tener las habilidades correctas en el lugar correcto y en el puesto correcto. Entonces, es muy importante el autoconocimiento para saber cuál es tu FODA, ¿no? Ya ustedes ya lo han estado viendo, cuáles son tus debilidades y oportunidades, cuáles son tus fortalezas. Y yo creo que es muy importante, precisamente por eso cuando hacemos un currículum, desde ahí empieza, pues pongo cuáles son mis habilidades, para que cuando llegue eso, dependiendo del tamaño de la empresa, tradicionalmente podríamos decir que el emprendedor es el dueño del negocio y recibe la hoja de vida de la persona, porque es eso, una hoja de vida. Lo que está visualizando es cuáles son las características de esa persona para ponerla en el puesto correcto. Entonces, definitivamente que es muy importante, tanto para uno, para saber cuáles son tus características y por eso, de alguna manera, ustedes, cuando empezaron a inclinarse por la carrera en la que están administración de empresas, pues es porque ven ciertas características en ustedes que los dirigen en esa parte, en esa dirección. Al final, dentro de la organización funciona exactamente igual, por dos lados. Una es, como individuo hacia la organización, tengo que ver cuáles son las características que tengo y esas las plasmo en un documento que me permite tener ciertas habilidades para el puesto. Y por el otro lado, una visión todavía mucho más amplia, pueden el líder o la persona encargada de esa unidad de negocio puede encontrar habilidades inclusive que están ocultas, que, pues a ver, permítame ponerlo de esta manera, es como en un equipo de fútbol.
es como si una habilidad que yo creo que tengo es la defensa y que al final el director técnico descubre que una de las facilidades que yo tengo por mi altura es que puedo rematar muy bien de cabeza, pero como centro delantero, y termino metiendo goles en la parte delantera. Entonces, una de las características importantes del autoconocimiento es ver qué características tengo, y por el otro lado, la persona que está reclutando es ver esto que está poniendo la persona que está solicitando el puesto, y por el otro lado también descubrir aquellas características que él no conoce, porque al final todos llegamos para irnos desarrollando en los puestos, y esa es la parte más importante del emprendedor, visualizar las características y hasta dónde puede llegar una persona que viene a colaborar dentro de una organización. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la parte de formación. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales valores que le inculcaron sus padres en su formación? Yo creo que la honestidad, y déjenme resumirla en algo que para mí es un código de vida. Cuando estaba estudiando, a mí me tocó salir muy temprano de mi casa a estudiar la preparatoria en Monterrey, yo viviendo en una ciudad diferente, viviendo en el centro del país y viajando al norte en la preparatoria. Y antes de irme, mi papá me dijo que me iba a encontrar siempre con dos puertas en la vida: lo correcto y lo conveniente. Cuando tuviera duda qué hacer, qué decisión tomar, no me equivocara, que hiciera lo correcto. Entonces, yo creo que ahí enmarca mucho de lo que es el código de ética que yo actualmente tengo con la parte de la honestidad. Cuesta muchísimo trabajo hacer un nombre, una profesión, una carrera, pero sobre todo un buen nombre. Y solamente un error con eso es suficiente para destruir toda una vida de desarrollo. Entonces, bueno, yo diría que la honestidad es una de ellas, la solidaridad, que es muy importante con el que te rodea, o sea, no en un ambiente individualista, sino colectivo, vivimos en una sociedad, y en la manera que seas generoso con los demás. Decía un maestro en la universidad que no hay que pensar de manera terrenal, sino divina, es decir, cuando tú le das lo mejor a alguien, pues tú esperas que de ese alguien venga el 100% de lo que tú estás dando. Si tú estás dando el 100%, pues esa persona te tiene que dar el 100%. Háblese de tu novio y tu novia, de tu hermano, de tus papás, de tus maestros, de tus amigos. Entonces, en la medida que no te dan el 100% de lo que tú haces, es que bajas esa intensidad y le das el 80%, el 50%, porque eso es lo que estás recibiendo. Justo ahí está la diferencia. No hay que de manera terrenal, porque de manera terrenal es justamente eso. Y de manera divina es que tú tienes que dar el 100%, porque no necesariamente de ese lado que tú estás dando el % va a llegar de otro lado. Y entonces nunca tienes que esperar nada a cambio. Es dar el 100% de lo que tú tienes, porque de algún lugar, de manera divina, va a llegar. Entonces, ese también parece que es uno de los principios que han marcado mi vida. La parte de solidaria, la justicia social, para mí es importantísimo. Yo pienso que vivimos en una sociedad porque cada quien debe de ser responsable de su metro cuadrado, pero también tienes que ser responsable del metro cuadrado, sobre todo de los que menos tienen. Los que mayores oportunidades hemos tenido en la vida, tenemos más responsabilidades con ellos. Entonces, ahí hay claramente una gran responsabilidad. Esta responsabilidad, todos los que hemos tenido la posibilidad, como ustedes, de estudiar en universidades, de aprender, de tener negocios, casa, comida, ciertos satisfactores, pues tenemos más obligaciones para con los que no tienen. Entonces, la solidaridad es también uno muy importante, la justicia social es la otra. Y yo creo que finalmente les diría que la parte humanista, que es otro principio, y eso lo que quiere decir es que en la medida que más posibilidades tienes que dar más. Hay una cuestión que se llama
que tenemos una deuda social. Y esa deuda social pues está en los números. Hay una gran cantidad de personas en la pobreza que no tienen ninguna oportunidad, y entonces la responsabilidad que tienen los jóvenes y que tenemos todos aquellos que hemos tenido oportunidades en la vida es de darles posibilidades a aquellos que no las tienen. Entonces, esa parte es una situación, me parece que es una deuda social, y esa es la que tenemos que cumplir. Eso serían algunas recomendaciones, pero si enmarco todas en una, sería esto que les comparto, y espero que sea también para ustedes una que permítame compartirles igual. Solamente te encontrarás dos puertas en tu vida, siempre, lo correcto y lo conveniente. Habrá unas que te convengan, pero que no son correctas. Cuando tengas duda, haz lo correcto, no te equivoques. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿usted cree que los factores emocionales perjudican el desempeño de los ejecutivos? O bueno, de todos los que involucran en la empresa. Claro, el factor emocional juega un papel muy importante. De hecho, hoy en el Medio Oriente se buscan dentro de las propias organizaciones lugares donde el ejecutivo puede tener un jardín zen, por decirlo de alguna manera, para que pueda estabilizar sus emociones y que pueda enfocarse en lo que realmente importa. Ustedes imagínense, hubo un ejemplo muy natural, que lo vemos inclusive hasta en la casa, cuando una persona emocionalmente está pasando por un momento difícil y tú llegas y le pides permiso, ¿no? Me voy hasta lo más básico. La respuesta es no. Entonces lo que está actuando es de manera visceral, no de manera racional. Entonces eso trasladado a la empresa funciona exactamente igual. Una persona tiene que estar equilibrada en sus emociones para tomar las mejores decisiones de la organización. No es de su persona, de su bolsillo. Todas las decisiones afectan a la organización, y hoy, por cierto, me parece que es el mejor momento para emocionalmente, imagínense el tema de la resiliencia que están pasando los empresarios en estos momentos de crisis de salud y de económica, y adicionalmente política. Entonces, nos han puesto a prueba a todos los empresarios con el tema de la resiliencia. Y una de las características más importantes que debemos de tomar es equilibrar nuestras emociones para tomar las mejores decisiones para nuestra organización, porque en ello va la vida de las familias de quienes colaboran con nosotros y el bien ser y el bienestar de ellos. Entonces, evidentemente que es muy importante. Bueno, pues nos vamos a pasar al siguiente tema, que es de emociones destructivas. Y la primera pregunta es, ¿cómo le hacen para manejar a los empleados o a sus compañeros que presentan emociones destructivas dentro de la empresa? ¿Cómo le haces para manejar a las... A ver, repítemela otra vez. Ajá. ¿Cómo le hacen para manejar a los empleados o a sus compañeros que presenten emociones destructivas dentro de la empresa? Las emociones destructivas como el estrés, la depresión o frustración y así. O sea, ¿les dan Okay, un bueno, apoyo o solamente los... justo eso hablaba en este momento, que la ligo con la pregunta de Paola. Hablábamos de los dirigentes de las organizaciones, ahora vamos a la parte de los colaboradores. Es exactamente lo mismo. Lo que está pasando en este momento, ustedes imagínense que una persona que iba a colaborar a una empresa y antes de pasar a la empresa dejaba a sus hijos en su escuela o en algún centro donde los cuidaban, hoy está en su casa en una pequeña espacio donde sus hijos están tomando la escuela y donde ella tiene que trabajar o él tiene que trabajar de home office. Entonces, el tema de la frustración, el tema de las emociones en este momento están a flor de piel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, escucharnos. Es bien importante escuchar a la organización, acercarnos con ellos para saber qué es lo que está pasando. Si yo estoy pasando por momentos complicados, pero nada más trasládenlo, que yo estoy en mi casa, en mi espacio, cada quien tiene un espacio, y acá estamos hablando de en una sola vivienda donde todo el mundo está a lo mejor en la sala o en un solo cuarto, no sé, dependiendo las características. Pero lo que tengo que hacer es acercarme y escuchar
es muy importante a la organización y muy particularmente me refiero, por supuesto, a los colaboradores. En la medida que entiendo cuál es su situación personal y que verdaderamente me interese su situación, porque de ahí depende los resultados que esté dando a la organización. Cuando de repente tú ves una persona que tiene un alto rendimiento y de repente lo baja, es porque emocionalmente está pasando algo en su vida, definitivamente. Y entonces lo que tienes que hacer, en principio de cuentas por humanidad, ni siquiera pensar en un tema económico, primero es un tema de humanidad, es saber qué le sucede. Puede estar pasando algo con su pareja, puede estar en una situación de divorcio, puede estar en una situación donde uno de los hijos está pasando por una situación de enfermedad, no sé. Lo que tengo que sí saber es qué le pasa. Y en la medida que sé qué le pasa, tomar decisiones para poderlo apoyar. Dentro de las organizaciones, de repente tenemos a psicólogos externos o internos, donde puedo, sobre todo en estos momentos, acuérdense que la pandemia lo que nos vino a dar es un manotazo a la mesa y nos dijo la forma en que estamos haciendo las cosas, hoy vamos a cambiarlas. Entonces, hoy las organizaciones han tenido ya una forma de trabajar donde tienen a gente profesional que atiende la parte emocional de los colaboradores, que evidentemente es completamente diferente a la que vivíamos antes de marzo de este año. Entonces, sí, hay que acercarse y la razón es encontrar qué es lo que está pasando, ayudar a esas personas, encontrar una salida y dependiendo de la gravedad, bueno, pues buscar una solución. Si fuera una falta muy grave, aquí yo creo que la recomendación siempre será que esa persona, y además en estos tiempos, pues así funciona, pero aún en otros tiempos, siempre se reprime en privado y siempre se agradece en público. Esa es otra norma dentro de la empresa. Ok. También la siguiente pregunta es, ¿qué perfiles emocionales se buscan en las personas a la hora de contratar en una empresa? A lo que usted ha podido ver. Sí, claro. Bueno, a ver, sí, como dirigente de empresa, lo que necesitas ver es cómo reaccionan las personas. Hay una pregunta que eso te dice mucho, es, oye, háblame de cuáles han sido tus mayores logros en la vida, ¿no? Oye, pues para mí fue haber subido la montaña del Iztaccíhuatl, ¿ok? Para subir la montaña del Iztaccíhuatl hay varios momentos en que estás a punto de abandonar la subida, ¿no? Entonces te habla que esa persona tiene tolerancia a la frustración. Eso es bueno. Por eso cuando tú dices una empresa, no, pues yo cómo voy a decir que uno de mis mayores logros fue a subir una montaña, es importantísimo, porque de ahí habla la tolerancia y además que el alcance de los objetivos. Por el otro lado, alguien que pudiera decir, oye, no, pues no me gusta comprometer mucho en las cosas porque pues eventualmente me gusta siempre buscar cosas positivas o nuevas. Bueno, pues ahí lo que me está hablando es de una persona completamente inestable, que dentro de mi organización no me va a funcionar. De ahí que en ese momento podamos detectar a través de una plática, acuérdense lo que es el lenguaje corporal. Una persona que llega y que cruza los brazos y que tú empieces a hablar con ella, en ese momento se acabó la entrevista, ¿eh? Porque la persona está con los brazos cruzados y emocionalmente no está llegando la información. Si yo fuera un vendedor, primero tendría que hacer que esa persona bajara los brazos para poder conectarme con ella. Si no, no debo de perder mi tiempo, mejor me voy. Pero si es una persona que colabora dentro de mi organización, algo está pasando ahí porque su lenguaje corporal me está diciendo una cosa y sus palabras otra. Definitivamente que ahí lo que tengo que identificar es qué es lo que voy a hacer con él y cómo voy a trabajar si es que estoy en ese proceso de que trabaje. Si ya es una persona que está dentro de mi organización, pues a ver cómo atender ese problema y ayudarlo a desarrollar y a superarlo. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es equipos de trabajo. ¿Cómo describiría el ambiente laboral dentro de la empresa? ¿Te refieres a mi empresa o a cualquier empresa o cuál es el tipo de... Pues más ¿Sí? hacia tu empresa. Ok. A ver, bueno, y es más, yo lo voy a ligar porque
el ambiente de trabajo, yo creo que en estos momentos ha sido, siempre buscas que el ambiente de trabajo sea el más óptimo, porque es donde se va a desarrollar más tiempo que inclusive con su familia. Entonces tiene que ser un ambiente donde la gente vaya contenta a trabajar, donde encuentre un equipo de trabajo dispuesto a apoyar a esa persona, tanto en impulsarla en su desarrollo como un equipo de trabajo para estar haciendo la parte que corresponde. Entonces, esa es la parte de las cosas finas del negocio, ¿no? O sea, puedes tener la maquinaria de punta, puedes tener las mejores instalaciones, pero si tienes un mal ambiente de trabajo, estás pelas. Porque la persona que está ahí en esa organización no está dando su 100% porque sencillamente no se siente cómoda, porque se está cuidando mal de las personas cuando deberían de estarse protegiendo entre todos o apoyándose o impulsándose. La palabra correcta siempre es impulsar a los demás, porque pues de nada me sirve que sea un apoyo para ti, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es impulsar a las personas para que de donde llegaron puedan crecer y que puedan desarrollarse. Cualquier persona que llegue a una organización siempre tiene que sentir ese proceso de desarrollo. En resumen, en mi organización, para mí es de mi checklist, ocupa el top 3, el ambiente de trabajo. Tiene que ser el mejor ambiente de trabajo. La gente se tiene que pelear por ir a trabajar a esa empresa, trabajar contigo, sobre todo que digan, a ver, estas paredes no me dicen nada, lo que me dice es cómo tú tratas a las personas. Y además, en la medida que también es otra cosa interesante, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra, ya se los había comentado. El líder da un ejemplo de cómo debe la gente de comportarse. Si tú le gritas a tu gente, ¿qué mensaje estás mandando? Pues que todo el mundo se grita entre todos y además el que está más arriba le grita al de abajo. Porque si a mí me grita el jefe, pues entonces yo le grito al de abajo y así, el único que ahí no sabe a quién gritarle es el que está hasta el final de la cola, pero seguramente va en su casa y se desquita. Entonces, todo eso se evita con que el líder pone la parte del ejemplo y ahí es donde empieza el ambiente de trabajo. Ok, bueno, la siguiente pregunta igual de equipos de trabajo es ¿cómo se elaboran los equipos de trabajo dentro de su organización? Por proyecto, mucho tiene que ver la parte de los proyectos, objetivos y proyectos. Me parece que ya la parte tradicional son las áreas, ¿no? Si hay un área de producción, si hay un área de mercadotecnia, si hay un área de ventas, son equipos de trabajo del de ahí. Luego de ahí pueden ser transversales, es decir, cuando tú desarrollas un nuevo proyecto, me parece que la parte más importante es que una empresa, sobre todo hoy tiene que ser súper disruptiva, es decir, no necesariamente lo que hemos venido haciendo los últimos 10 años, 20 o 50, o inclusive las últimas 2 generaciones, porque esta empresa es de mi abuelo, quiere decir que esto va a seguir funcionando el día de mañana. Entonces, hoy lo que tengo que estar es haciendo lo mismo, haciendo lo mejor, pero ir pensando en productos que van a sustituir al que hoy tengo, dependiendo en el mercado en el que me encuentre. Pero entonces a lo que voy es que voy poniendo a la gente por áreas, por sus especialidades. Y después voy desarrollando objetivos nuevos de la empresa, porque esa es parte de la visión de la empresa. Porque yo puedo hacer hoy teléfonos, pero el día de mañana voy a empezar a hacer a lo mejor otro producto que es completamente diferente al teléfono. Entonces lo que voy a hacer es que debo de tener dentro de mi gente, voy a crear un objetivo de decir, oigan, necesitamos desarrollar un nuevo producto. A lo mejor no desarrollarlo, vamos a buscar cuál es el mejor producto para venderlo. Y entonces ahí lo que hago es transversalmente hacer un equipo profeso donde todo el mundo esté operando, donde todo el mundo esté trabajando bajo un objetivo, aunque sean de diferentes áreas. Entonces los equipos de trabajo se da por especialidad
por objetivos que pueden ser eventuales y también por situaciones de nuevos proyectos. Entonces, ahí es donde definimos si es un equipo donde solamente trabaja en una área o es transversal. Y a mí me gustan mucho los que son transversales porque te permiten innovar. Y hoy la palabra clave es la innovación. ¿Cómo le das valor agregado a tu producto? Ese es el secreto del negocio. Todo mundo tiene materia prima, la mayoría. ¿Cómo le das valor agregado a esa materia prima para que además tu colaborador pueda tener un ingreso mucho mayor? Porque lo vas a especializar. Entonces, no importa lo que hagas hoy, es cómo visualizas que tu negocio va a crecer en el futuro y con tu equipo de gente vas a lograr ese objetivo. Y ahí es donde podrás establecer los equipos de trabajo. Antes de avanzar a la siguiente fase, me gustaría saber cómo va de sus tiempos, porque me decía que tenía una conferencia. Sí, sí, conferencia no. Bueno, voy a salir ahorita a carretera y en carretera voy a tomar unas llamadas, pero a ver, nada más para saber cuánto es lo que nos falta. Vamos Pues a la mitad, vamos. Vamos O justo a menos la de la mitad. mitad. Justo a la mitad. Ok. No, pues vamos a darle. Yo ahorita me organizo. Lo que voy a hacer es que yo me extendí en mis respuestas y pensando que a lo mejor eran menos preguntas, había entendido diferente, pero ya sabiendo que son más o menos las que ya hemos hecho, como dice Paula, que vamos a la mitad, trataré de ser muy concreto en las respuestas. Vale. Vamos a nada más reducir las preguntas también para que no sean tantas y todos terminemos al tiempo. Este es mi... Listo, adelante. Bueno, el siguiente tema es negociación y considera que la negociación es fundamental en la preparación de cualquier empresario. Fundamental. Todo el tiempo te estás vendiendo. Tú eres un producto, no producto, sino tú eres, a ver, la negociación la tenemos todo el tiempo, desde que estoy con una pareja, ¿no? O sea, que tengo mi novio, mi novia, desde el momento que estoy en la parte de creando la parte de la empresa, todo es una negociación. Entonces, sí es muy importante y dependiendo del tipo de negociación que hagas, tendrás éxito en muchas cosas. Repetir que las empresas somos a veces muy pequeñas y que dentro de esas empresas puedo tener negocios con empresas mucho más grandes. Entonces, ahí tiene que ver mucho la negociación. Y claro, pues por supuesto, es muy importante. Okay. ¿Qué técnicas personales utiliza para llevar a cabo una negociación? Yo creo que, a ver, primero me gusta mucho el rapport. El rapport es que cuando te sientas con una persona tienes que ser muy empática con ella. Les voy a poner un ejemplo. Es como si esa persona en un momento dado le hiciera así a su oreja, ¿no? Entonces yo eventualmente cuando estoy con alguien le hago así. Es un movimiento que tengo que hacer completamente natural, pero eso es una técnica. Se llama rapport. Y el rapport es que empiezas a hacer cosas parecidas a la otra persona. Tienes que tener mucha delicadeza en hacerla porque si no va a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Porque si empiezas a hacer todo igual, no, pero es una técnica, el rapport. Esa técnica para mí es muy empática porque te permite en un momento dado a una persona que no conoces, pues que seas como muy familiar con ella, ¿no? No sé, si estás en la negociación y se está tomando un té de manzanilla, lo peor que podrías hacer tú es pedir un café. Dices, me da un té igual, ¿no? Son pequeños detalles, pero son técnica. Y esos son elementales para una negociación. Eso podríamos decir en el nivel básico. Luego, en el nivel intermedio, en una negociación,
pues a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo y se los voy a dar gratis. El Santo Papa, cuando vino a Ciudad Juárez, en el marco del mundo del trabajo, nos dijo a todos los empresarios, cuando te sientes en una mesa de negociación, tienes que tener presente esto. Tienen que ceder algo todas las partes para que todos ganen. Entonces, pues, ¿qué les digo? Si eso viene del Santo Papa, pues está clarísimo que todos tenemos que ceder algo para que todos ganemos. Entonces, esa es otra parte de la negociación. Entender que yo no me voy a llevar todas las canicas, sino que en la medida que hagamos algo justo, porque además estamos buscando una negociación en largo plazo. Si lo que busco es que esa negociación fructifique, pues ese tiene que ser mi elemento básico para llevarla a cabo. Esas serían algunas de las respuestas al respecto. Perfecto. Bueno, ¿nos podría compartir una experiencia de negociación importante que haya tenido? Sí, a ver, en una ocasión hicimos primero una negociación muy importante con gobierno y luego con un equipo privado, o sea, con las dos, pero se derivó todo tienes que encontrarte con gente a veces haciendo las mismas cosas que tú haces. Eventualmente pueden ser diferentes, pero luego te encuentras haciendo cosas, cuando participas en ciertas organizaciones o en ciertos lugares, te encuentras gente con las mismas características. Y a mí lo que me sucedió es que alguien decía, oye, necesitamos hacer una compra muy importante de esto. Y yo estaba en el lugar correcto y yo lo que hice fue levantar la mano. Y la respuesta fue, oye, pero es que nos parece que no vas a dar el ancho para la negociación, porque es una negociación muy importante. Le dije, bueno, no voy a dar el ancho si no me dan la oportunidad, nunca lo vamos a saber, pero si me dan la oportunidad, pues hay una de dos. O sale bien el negocio y hacemos otros negocios más adelante, o ya definitivamente quedo vetado para cualquier negocio que haya en el futuro. La confianza es elemental. No importa el tamaño que tengas, pero la confianza es lo que le va a decir a tu contraparte, porque al final de cuentas nosotros somos los primeros en que damos pie a que el negocio no se haga, porque tú estás seguro que puedes hacer esto y decir, pues voy a echarle ganas, o sea, de eso me voy a morir en la raya. Ya con eso estás fuera, ¿no? O sea, decirle, absolutamente cuenta con eso y estoy seguro que lo último que va a pasar es que te vas a arrepentir. Absolutamente cuenta conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa negociación es que habían otras personas con mayores capacidades económicas que las que yo tuviera, pero la diferencia fue la confianza. Y la postre lo que me dijeron es, lo que tú me diste fue confianza. Y fíjense, muchachos, esto es básico en los negocios. Hoy México ha perdido en el mundo confianza. Y hoy vemos que muchas inversiones se van de México porque no hay confianza, porque el Estado de Derecho está vulnerado, porque tú como inversionista dices voy a invertir en un país y como checklist debe de tener Estado de Derecho, debe tener justicia, seguridad, ¿no? Bueno, pues hoy no hay confianza, entonces muchas inversiones se van porque dicen no, pues no, aquí las reglas cambian, no existe Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica. Entonces, esto traspolado a países, bájalo y es exactamente lo mismo. Yo voy a hacer una negociación con alguien que me inspire confianza. Ese es lo más importante dentro de una negociación. Pues el siguiente tema es adaptación al cambio. Solución creativa de problemas. Y la pregunta es, ¿con qué facilidad resuelve los problemas a los que se enfrenta normalmente en su vida? ¿Se le es complicado o no tanto? Bueno, mira, yo creo que todos hemos pasado por situaciones o estamos pasando por situaciones difíciles, pero yo también decirles que primero
tú no eres todólogo. Entonces te tienes que acercar con tu equipo y entre todos decir cómo le hacemos para resolver el problema. Escuchar, lo que les decía en un principio. Tienes que escuchar. A veces de donde menos piensas que va a llegar la solución es de donde llega. Y entonces esto es muy importante para tu equipo de trabajo. Y la otra es recordar que los momentos más difíciles de la vida sale lo mejor de las personas. Y así nos lo han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, en las crisis también salen las mejores oportunidades. Hay negocios que ya fallecieron, pero que estoy seguro que se va a reinventar y que van a ser negocios muy prósperos el día de mañana, pero que nunca hubieran llegado a ese extremo si no les hubiera pasado lo que les va a pasar o lo que nos está pasando. Habrán otros que no, tampoco pienso que todo mundo va a pasar por esa situación, pero lo que sí les quiero decir es que las crisis fortalecen tu manera y tu visión de trabajar. Y en la medida que sepas que lo mejor de las personas sale en los momentos más difíciles de la vida, así te lo han demostrado tus papás y tus abuelos, en esa medida harás tú lo consecuente y tomarás las mejores decisiones en el momento que estén pasando esas crisis. El hierro se templa a alta temperatura y la roca perfora el agua por su tenacidad y constancia. Entonces, ahí es donde tenemos que estar en estas crisis, sacando lo mejor de nosotros. Bueno, el siguiente tema es adaptación al cambio. Durante su carrera profesional, ¿se ha enfrentado a cambios fuertes? Sí, claro, cada etapa ha sido diferente. Políticamente, desafortunadamente, nuestro país nos ha marcado situaciones políticas que van haciendo los cambios dentro de nuestro país. Sí hemos pasado por momentos difíciles. La crisis, por ejemplo, de los 80s, yo tengo muy presente en mis papás, un negocio muy próspero, los tuvieron que cerrar. Vivimos una situación complicada como familia, pero finalmente salimos adelante. Entonces, yo creo que estos ciclos de la vida nos pasan a todos, en su gran mayoría a todos. Y yo creo que lo importante de esos momentos es precisamente aprender de ellos, porque el que no aprende de sus errores nunca crece. Aprender de ellos para sacar lo mejor de esos momentos que los tiene y salir adelante. Entonces, sí hay momentos complicados, me parece que ha habido crisis muy profundas en nuestro país que nos han afectado a la gran mayoría. Ustedes están muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, pero otros sí vivimos épocas complicadas y nuestros padres igual, nuestros abuelos también. Entonces, son ciclos en la vida. Y lo único que tenemos que hacer es que de cada uno de ellos aprender y saber que esto es parte de la vida, que es un proceso. Bueno, pues ya como conclusión, me gustaría preguntarle a qué se debe su interés por formar parte del movimiento Sí por México. Ay, qué bárbaro, Emilio, me diste el mero mole. Como cereza de pastel. Bueno, a ver, mira, siempre hago esta reflexión. Hoy estamos donde estamos por lo que hemos hecho o dejado de hacer como sociedad y como individuos. Hoy, aquí, este día, tú aquí estás recogiendo las cosas positivas que has hecho en el pasado y también te han pasado la factura de las cosas que has dejado de hacer. Bueno, lo más importante es que lo que pase el 6 de junio, en un año o en 5 o en 10, dependerá de lo que el día de hoy hagamos o dejemos de hacer como sociedad y como individuos. Es bien sencillo, es como un partido de fútbol. Solamente hay 22 jugadores en la cancha y hay 110,000 directores técnicos en la tribuna. Necesitamos pasar de la propuesta a la acción y de la crítica a las acciones. Entonces, en la medida que todos participemos,
sacaremos este país adelante. Lo que vamos a vivir el 6 de junio es que vamos a poner en juego la democracia como la conocemos. Los 500 diputados que van a cambiar, su mayoría, las mejores tesis de democracia en el mundo te dicen que cuando el poder se inclina hacia un solo color o hacia un solo partido, se prenden todos los focos amarillos. Pero que cuando este poder se inclina hacia una sola persona, se prenden todos los focos rojos. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy, tómenle un mapa, una fotografía a un mapa imaginaria, por supuesto, al mapa electoral, y en este momento lo que tenemos es que el poder está inclinado hacia un solo partido. El 6 de junio, lo que vamos a vivir es que vamos a tener cambio de 500 diputados. Es donde se cambian las leyes de México. Luego la gente pierde de vista que, por ejemplo, cuando tú sacas una ley, tiene que ser aprobada en 17 congresos locales. Alguien diría, oye, a mí no me importa que cambie el Congreso de Michoacán o el Congreso de Jalisco. A mí lo que me importa es aquí donde yo vivo, aquí en Manzanillo. Oye, déjame recordarte que el Congreso, que en la Cámara de Diputados puede sacar una iniciativa de ley que se aprueba en 17 congresos locales y con esto cambian la Constitución. Cambian la Constitución. Lo que le pasó a Venezuela, lo que en su momento pasó hace años en Cuba y lo que está pasando ahorita en Bolivia y lo que está pasando en otros países como Argentina. Entonces, lo que estamos viendo es que a nivel Latinoamérica o en otros países de Europa, este movimiento ha ido ganando fuerza. Pero algo que nos enseñó la reciente elección de Estados Unidos es que la gente salió a votar y dijo, basta. Y eso es un mensaje súper poderoso. Vamos a tener 5 millones de nuevos votantes. ¿Quién creen que son? Ustedes. Los jóvenes de 18 años que recientemente les acaban de dar su credencial de elector. 5 millones de jóvenes van a votar. La pregunta es cuántos de esos jóvenes en este momento están dispuestos a decir voy a votar porque están viendo la dimensión del problema. Nos jugamos el país, el proyecto de país como lo conocemos, lo que han luchado nuestros padres y nuestros abuelos. Y aquí algo muy importante es que si alguien me preguntara, oye, dime 2 objetivos clarísimos por los que está luchando Sí por México, y les diría sin temor a equivocarme, por la defensa de la democracia, como la tenemos hoy, la gente va y vota. El Instituto Nacional Electoral es de los ciudadanos. Hoy lo que quieren es regresar hace 30 años, que es lo que tiene el Instituto Nacional Electoral, que por cierto fue Coparmex quien impulsó que hoy tuviéramos el Instituto Nacional Electoral hace 30 años. Lo arrancamos de la Secretaría de Gobernación. Era el gobierno quien hacía ustedes no se van a acordar, pero era el gobierno quien hacía las elecciones y ellos decían quién ganaba. Bueno, se las arrebatamos, hicimos un Instituto Nacional Electoral. Les voy a pedir que escuchen un video, que no me crean, que lo confirmen. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice en un video, al diablo con las instituciones. No dice al diablo con las instituciones, dice al diablo con sus instituciones. Y se refiere a todas las instituciones que se han creado en los últimos 30 años, que son los que hacen contrapesos. No nos importan los colores. Yo no voy en contra de Morena o del presidente. Lo que me interesa es que haya contrapesos en el país como los hay en todas las democracias del mundo. La mesa tiene 4 patas: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder de la sociedad civil organizada. Esta cuarta pata es la que le da el equilibrio a la mesa. Si esta pata se cae, se nos cae todo lo demás. Entonces, bueno, eso es lo que pienso eso es lo que pienso en lo de Sí por México. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me interesa votar? ¿Por qué soy vocero nacional? Porque lo que está en juego es mi país. Hoy lo que estamos haciendo son Horas México. No es una elección más, no es un proceso electoral más. Nos estamos jugando el proyecto de país como lo conocemos, con las libertades y con las instituciones que tienen que ser autónomas e independientes y que tienen que ser contrapesos como lo marcan las mejores tesis de democracia en el mundo.
Entonces, esa es la razón por la que participo y por la que en diferentes localidades a nivel nacional somos ahorita más de 500 organizaciones, somos más de 50,000 personas. Tenemos un representante en 32 estados de la República, es decir, en todos, y vamos por 237 municipios para tener un representante de Sí por México. Nos estamos articulando. El presidente de la República, chicos, con esto quiero concluir, el presidente de la República nos dijo, hay un movimiento que se llama Sí por México y que se está organizando. Me dan ternura. Y nosotros le contestamos al presidente, sí, señor presidente, sí nos estamos organizando porque no nos gusta el pasado que nos está llevando, ni tampoco nos gusta el presente que nos están ofreciendo. Vamos a luchar para entregarle buenas cuentas a esta generación y a las generaciones futuras, como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, por eso estamos trabajando en Sí por México y aprovecho para decirles la vuelta que yo quería para que me apoyen con la parte del movimiento, si así a ustedes les parece. Estamos invitando muchos jóvenes y ahorita vamos a entrar en una campaña para buscar una iniciativa. Imagínense el tamaño de la iniciativa. Vamos a exigirle al gobierno que los niños que tienen cáncer puedan tener medicamentos. ¿Ustedes se imaginan que eso no existe? Hoy ya no lo tenemos, lo teníamos y el gobierno desapareció. Y vamos a juntar 200,000 firmas. En este momento que les estoy hablando, las estamos juntando. Y nuestros jóvenes son muy importantes para lograrlo. Entonces, si me permiten, me encantaría hacerlos parte de mi equipo, que es el mismo equipo de todos, que es el de México, y que podamos impulsar esta iniciativa que tiene todas las características para que estemos sumados todos y que logremos estas firmas, 200,000 firmas, y adicionalmente para que estemos participando en Sí por México y que podamos entender y explicarle a todos, incluyendo a nuestros jóvenes, lo importante que vamos a vivir este próximo 6 de junio. Vamos a vivir, si no hacemos algo y dejamos que otros lo hagan por nosotros, nos podemos arrepentir. Y lo último que nos puede pasar es arrepentirnos. Entonces, hay un eslogan que dice a los partidos del no, porque tuvimos una reunión con los partidos políticos, a los que dijeron sí a la agenda ciudadana. Desafortunadamente, pues aquí es un tema de partidos para poder acceder al poder, no es un tema, los ciudadanos tenemos el poder del voto. Y que fue lo que pasó en Estados Unidos, pero a los partidos del no, les decimos, por los votos llegaron y por los votos se irán. Entonces, bueno, pues esa es mi participación. Yo les agradezco muchísimo y bueno, pues ya ustedes me dirán. Si luego nos ponemos de acuerdo, hacemos un chat y yo les mando toda la información para que estemos en contacto y lo que el día de mañana yo les pueda apoyar en lo que necesiten. Yo siempre, las mejores causas para los jóvenes, soy el más entusiasta de poder apoyarlas porque yo vengo precisamente de ahí, no por un tema de edad, sino porque estoy convencido que lo mejor que a mí me pudo pasar es que me apoyaran cuando yo era joven y hoy muchas de las cosas que tengo en mi vida son gracias a eso, a que me apoyaron. Entonces, el tema de la generosidad se tiene que dar siempre en un tema de compromiso y mi compromiso está con los jóvenes y por supuesto con México. Entonces estoy a la orden. Muchas Muchísimas gracias. por Muchas gracias. regalarnos tiempo. Un poco más de lo que teníamos pensado, pero... El doble, pero miren, yo feliz y ahorita salgo rayando llanta, pero muy contento de haber estado con ustedes y te pido, Emilio, que cualquier cosa que hagamos, si tú creas un chat, nos incluyas, si les mando información, si no, doy por entendido que pues, no sería así, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. No, sí, está muy bien. Yo hago mi parte, que es sembrar y estoy seguro que estoy sembrando en tierra fértil con ustedes. No, claro que nos encantaría participar. Sí, a los tres. Ok, fantástico. Pues ese es el compromiso que tenemos. Espero haber puesto yo mi granito de arena con su proyecto, con su trabajo. Y me reitero que cuando quieran algo donde crean que yo pueda participar, pues cuenten tienen mi teléfono y soy un aliado de ustedes. Será un placer.
Muchas ¿Vale? gracias. Gracias. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, Buena bye. carretera. Hasta luego. Gracias, bye.